Ya, le coloqué grabar, no sé si se vaya a grabar. Pero por lo menos lo de la materia trate de grabarlo, porque es que no se pueden conectar ahora. Sí, pero Profe, está muy complicado. Yo recién me pude conectar. ya, él me dice que está grabando, entonces esperemos si pueda, si se esté grabando. Entonces, miren, tenemos función exponencial y logarítmica. Nosotros ya vimos función lineal y función cuadrática que entrarían en este control. La función lineal era de la forma mx más b, número por x más otro número. La función cuadrática era muy parecida, pero un polinomio de grado 2, a por x cuadrado más b por x más c. Eso era una función cuadrática. Ahora, la función exponencial surge de expresiones donde la incógnita está en el exponente. Nosotros ya vimos ecuación exponencial, entonces ya tenemos una idea de esto. La incógnita entonces está en el exponente. Aquí hay algunas restricciones. Primero, a no puede ser negativo porque si no pasan cosas raras y la gráfica de la función, en la gráfica de la función se puede apreciar que pasan esas cosas. Además, a no puede ser 1, porque si a fuera 1, esto sería una función constante y ya no tomaría la forma de función exponencial. Entonces, cuando ustedes vean una expresión de esta forma, va a ser una función exponencial si SA es negativo, o sea, perdón, si SA es positivo y además distinto de 1. La gráfica de esta función va a tener dos formas. Creciente, si es que, tal como indica acá, a es mayor que 1, o decreciente si a es una fracción que está entre 0 y 1. ¿Ya? Son las únicas dos posibilidades que tenemos. Creciente para a igual a 2, 3, 4, 5, etc. Y si a es un medio, un cuarto, un tercio, va a ser una función decreciente. Pero ojo, esta función nunca pasa hacia abajo del eje X. Nunca toma valores de y negativos. Porque claro, nosotros estamos exigiendo que el a sea positivo. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos esas dos formas de función exponencial. Eh, Esto lo vamos a dejar para después, pero sí voy a hacer este problema. Esperemos que la señal acompañe para poder hacerlo sin problema. Voy a ir a la pizarra. Acá. Ya, miren, dice, suponga que $1.000 o 1.000 pesos se invierten a una tasa de interés del 9% capitalizado mensualmente. Encuentre la nueva cantidad acumulada después de 5 años, después de 10 años y después de 15 años. Y tenemos que ilustrar gráficamente el crecimiento de esta inversión. Esto se puede hacer con fórmulas de interés que posiblemente ustedes manejan o van a manejar en algún momento mejor que yo. Yo lo voy a usar, o sea, lo voy a resolver mediante el uso de función exponencial. Lo que normalmente hace uno es colocar una pequeña tabla donde la idea es simplemente
crear una secuencia hasta que nosotros adivinemos cuál va a ser el patrón que nos permita llegar a un tiempo t. Me explico. Cuando pasado 0 tiempo, cuando t es 0, el capital que voy a tener es de 1000 unidades. Luego, cuando ha pasado un mes, porque el t, recordemos que está en meses, cuando ha pasado un mes, este dinero creció un 9%. O lo que es lo mismo, tengo 1000 y ese 1000 lo voy a multiplicar por 1,09. ¿Por qué por 1,09? Porque lo que estoy haciendo es calcularle el 109% al 1000. De forma que ahí le agrego el 9% restante. Cuando ha pasado un mes más, digamos, t es 2, lo que voy a hacer es el monto anterior, que es ese, lo voy a multiplicar de nuevo por 1,09. O sea, que en realidad lo que estoy haciendo es tener 1000 por 1,09 por 1,09. 1,09 al cuadrado. Y esa es la gracia de la función exponencial. Cuando han pasado 3 meses va a ser 1,09 elevado a 3. Y así cuando llegue al mes t, lo que voy a tener es 1000 por 1,09 elevado a t. Si esto lo escribimos como función, va a quedar de esa forma. Y eso es una función exponencial. Aquí hay un número mayor a 0 elevado a la variable. Entonces, esta función me permite saber cuál va a ser el capital que yo voy a tener en el instante t. Eso es cuando han pasado t meses. Entonces, si yo quiero... ahora sí. Discúlpense. Ahora sí, profe. Ahora sí, ya, perfecto. Sí. Pero estaba explicando algo el ejercicio. Ya. Ya, vuelvo acá. Entonces, espero se haya entendido y hayan podido escuchar todo lo anterior. Entonces, nos están preguntando lo que ha sucedido, o básicamente el dinero que vamos a tener cuando han pasado 5 años. Lo que tenemos que hacer, primero, como nuestra función está en meses, deberíamos pasarla a años. O la otra opción sería los años pasarlos a meses, que en este caso creo que es lo más conveniente. 6 años, ¿cuántos meses son? Bueno, perdón, 5 años son 5 por 12, 60 meses. Podremos hacer una regla de 3 sencilla. Un año equivale a 12 meses, por lo tanto, 5 años, ¿a cuántos meses equivalen? 12 por 5 dividido en 1. Entonces, ¿cuánto dinero vamos a tener a los 5 años? Es cosa de tomar la función y evaluarla en 60, porque 5 años son 60 meses. Calculamos, esto es 1000
por 1,09 elevado a t. ¿Pero cuánto vale t? 60. Y bueno, aquí no nos vamos a complicar. Tomamos una calculadora. Y calculamos eso directamente. Me sale 176.031 y fracción. Entonces, ese va a ser el dinero que voy a tener a los 5 años, con una inversión inicial de 1.000 y un interés, de nuevo, mensual fijo del 9%. Si se fijan o si conocen el concepto de interés compuesto, esto lo podrían hacer de esa forma. Aunque la gracia de encontrar una función exponencial que me resuelva el problema es que yo simplemente tengo que evaluar en el valor en cuestión y llegar y reemplazarlo en la t. ¿Cuánto dinero voy a tener a los 10 años? Bueno, tengo que ver cuántos meses hay en 10 años y tomar ese valor y reemplazarlo en la t. Para el 15, lo mismo. Ahora, ¿cómo va a ser la gráfica? Y aquí lo voy a hacer bien corto para no demorarnos. Pero este valor que está bajo la t es mayor que 0. Por lo tanto, vamos a tener una gráfica creciente de esa forma. Y aquí va a intersectar en el 1000. Porque cuando t es 0, toda esta expresión va a ser 1 y 1000 por 1 es 1000. Eso nomás quería mostrarles de forma de introducir el concepto de función exponencial. Y ahora vamos a trabajar un poquito resolviendo dudas para el control que tenemos en media hora más. Tenemos las diapos y déjenme buscar la guía. Profe, ¿Sí, dime? ¿sabe que yo en lo del control no entiendo el tema del plano cartesiano cuando usted pide buscar una preimagen o cuántas Ya. tiene? Eso no sé hacerlo. Ya, veámoslo ahora. Ya, aquí tenemos la diapo. ¿Te refieres a esta parte de preimágenes e imágenes? Sí. Creo que es. Ya. Veamos. Lo que hay que tener bien claro siempre es que una imagen hace alusión al eje Y en general, ¿ya? En un problema no atípico. Mientras que las preimágenes hacen alusión al eje X. Entonces, ¿existe Y que tenga una preimagen? Bueno, llevemos esto a la pizarra mejor. O intentamos trabajar allá. Ya, acá. Veamos. Queremos hallar una Y que tenga una preimagen. Siempre hay que tener claro que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Eso lo tienen que tener más que claro. Entonces, nosotros nos vamos a parar en una Y en particular. Por ejemplo, esa.
y vamos a ver cuál es la imagen que le corresponde. ¿Cómo descubro cuál es la imagen? Bueno, aquí tengo, no sé si alcanzan a verla, me imagino que sí, pero la voy a marcar un poquito mejor. Tengo la gráfica de una función, que sería esa. Esta gráfica no se extiende hacia el menos infinito y hacia el más infinito porque está definida en ese dominio. Entonces, ¿qué hago yo para encontrar la preimagen de un punto? Simplemente me muevo de forma horizontal hasta llegar a la gráfica y luego bajo de forma vertical. Entonces, aquí tengo dos cosas asociadas. Una imagen en el eje Y y una preimagen en el eje X, ¿ya? Les recuerdo que en el eje X están las preimágenes y en el Y están las imágenes. Entonces, en términos formales, estamos diciendo que este valor, digamos, el 2, tiene como imagen el 1,7. Entonces, acabo de encontrar que el 1,7 tiene una única preimagen que es el 2. Entonces, el I igual 1,7 resuelve ese problema. Por ejemplo, si yo me ubico en ese punto y me muevo de forma horizontal, Profe, ¿sí? y también puede ser 2, ¿cierto? ¿Podría ser 2? Podría ser 2 sin Sí. ningún problema, porque me Yo muevo le ahí. puse Sí, puede ser 2. 1,5 igual. Eso le puse yo. 1,5 también, ¿ya? Ya. Cualquier valor donde yo me mueva de forma horizontal y llegue a topar a la gráfica en un punto solamente, me sirve para responder la A. Por ejemplo, este punto de acá no me sirve, porque si yo me muevo de forma horizontal, topo la gráfica ahí, topo a la gráfica aquí, y también topo la gráfica acá. Entonces, esta imagen tiene 3 preimágenes. La de acá, la de acá y la de acá. Entonces, ese punto, el 01, 02, 03, me serviría para responder la C, porque tiene 3 preimágenes. ¿Sí? Entonces, más o menos de esa forma es como tenemos que ir trabajando en un problema de ubicar estas cosas de forma visual solamente. Profe. ¿Sí? Y ahí también sale, por ejemplo, que la parte de F define para X mayor que 0 si es inyectiva o Ya, sobreyectiva. Eso tampoco lo entendí. ya, bien. El otro día nosotros dimos algunos tips para encontrar visualmente si algo es inyectivo o no. Les recuerdo, si nosotros tenemos la gráfica de una función y yo al trazar líneas horizontales topo la gráfica solamente en un punto, la función es inyectiva. Entonces esto sería inyectivo. ¿Por qué? Porque yo al trazar líneas horizontales es imposible que tope la función en más de un punto. Por ejemplo, una función de la forma de acá es no inyectivo. ¿Por qué es no inyectivo? Porque si yo trazo una línea horizontal, topo la gráfica en 2 puntos. De forma visual, al momento de analizar una gráfica, la inyectividad es simplemente eso. Una línea horizontal y contar en cuántos puntos estamos topando. Entonces, fíjense acá, en la pregunta F. La parte F definida para X mayor que 0 es inyectivo. ¿Cuáles son los X mayores que 0? Esta parte de acá. Entonces, ¿qué creen ustedes?
esa gráfica es inyectiva o no. De aquí hacia acá. ¿Sí? Exacto, sí es inyectivo. Por ejemplo, para los X negativos no va a ser inyectivo porque yo trazo una línea horizontal y topo en 2 puntos. Entonces no es inyectivo. Pero como me están preguntando solamente a partir del X positivo hacia allá, aquí claramente se ve que es inyectivo porque la función siempre crece y yo nunca voy a topar, trazando una línea horizontal, en 2 puntos. Entonces, la parte f definida para x mayor que 0, ¿es inyectiva? Sí. Pues, y ahí lo que acaban de aprender o de recordar, deberían escribirlos con palabras como ustedes quieran. Ahí yo no les voy a exigir mayor formalidad, pero sí les voy a exigir que justifiquen al menos con un párrafo por qué están respondiendo lo que están respondiendo, ¿ya? No les voy a aceptar una respuesta de sí y no solamente. Pero, o sea, podríamos exigir mucha más formalidad, pero yo no se las voy a exigir. Simplemente que me justifiquen de cierta forma cómo lo van a hacer. Y bueno, sobre sobreyectividad, ahí es más difícil verlo porque nosotros no tenemos el codominio. Si nosotros asumimos que el codominio son todos los reales, entonces eso no es sobreyectivo. ¿Por qué? Porque una función es sobreyectiva solo si el dominio es igual al codominio, o sea, solo si el recorrido es igual al codominio. En este caso, el recorrido sería desde el -1 arriba hasta el 2. Entonces, como no es todos los reales, no es sobreyectiva. Y eso es lo que responderíamos en ese caso. Aunque sobreyectividad visual no se trata tanto, así que por ahora no es necesario, ¿ya? Ah, esto es importante. El recorrido de la función f. El recorrido de la función f, voy a intentar explicarlo acá, aunque está ya muy rayado. El recorrido de una función serían todos los valores en el eje y que yo voy a topar trazando líneas horizontales. El menor es el -1 y todo esto lo voy a topar porque puedo sacar líneas horizontales así. Entonces, puedo seguir hacia arriba porque voy a seguir trazando líneas y voy a llegar hasta aquí. Entonces, desde este -1 hasta acá, Profe. Profe, creo que se me cerró. sí. Sí, disculpen. Ya. No sé qué fue lo último que se escuchó, pero bueno, el recorrido sería entonces desde el -1 al 2. Y aquí anotaríamos así, desde el -1 al 2. Sería el recorrido de la función. Profe, ¿y cuándo yo sé cuándo es más infinito y menos infinito? Cuando es más infinito y cuando es menos infinito. Perfecto. En este caso, por ejemplo, imaginen, tenemos una gráfica así. En este caso, nosotros entendemos que la recta se extiende infinitamente hacia arriba y hacia la derecha, y también se extiende infinitamente hacia la izquierda y hacia abajo. En este caso, el dominio de la función serían todos los reales y el recorrido de la función serían todos los reales. ¿Por qué no ocurría lo mismo en el problema anterior? Porque el dominio estaba definido desde el -5 hasta el 2. Entonces, como el dominio está hasta aquí, la gráfica no puede pasar hacia allá. Por lo tanto, eso nos ayudaba
a definir cuál iba a ser el recorrido. Y lo mismo hacia la derecha. Ya, lo mismo hacia la derecha. En el dominio se especifica que va a llegar máximo hasta el 2. Entonces, eso nos indica que esta flecha o que esta línea no continúa hacia la derecha y tampoco continúa hacia arriba. Por lo tanto, yo sé que esta función para aquí. Si no tuviera eso, Ah, ya. sería menos infinito al más infinito. Porque si no tuviera especificado el dominio, se entendería como que la función continúa hacia arriba nomás. Entonces, de esa forma, normalmente queda bien claro cuando la gráfica se extiende y cuando no, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer un ejercicio del ítem 6? Perfecto. Vamos al ítem 6 entonces. Ah, profe, lo otro, tenía una duda. El tema de los problemas que salen ahí en la guía también es solamente sacar el vértice, ¿cierto? Por ejemplo, sale el de la utilidad, algo de En la impuestos. mayoría, sí. Siempre que les pregunten, siempre que tengan una función cuadrática y les piden maximizar o minimizar, eso lo hacen a través del vértice. Esa es la forma de averiguarlo. Entonces, si ustedes tienen una función cuadrática, ya tienen una función cuadrática, para maximizar o minimizarla, simplemente calculan el vértice y ahí van a ver cuál es el máximo o el mínimo respectivamente. ¿Y si no lo pide? Entonces depende del problema, ¿no? Porque si no les piden, entonces ¿cuál es la pregunta? Dibujarla, encontrar las intersecciones, puede ser muchas preguntas. Básicamente, quédense con eso. Si ustedes tienen una función cuadrática y quieren maximizarla o minimizarla, el vértice. Es la forma más sencilla de hacerlo. Pide maximizar en la guía. Entonces, con el vértice. Y ya solamente hasta ahí y no se hace nada más. Por ejemplo, ¿en cuál? ¿En el 10? ¿En el 9? En el 9, en el 10 pide maximizar. Ya, claro. Tú tienes una función, lo que necesitas es encontrar la utilidad máxima, sí, con el vértice. Acá tienes el ingreso. ¿Cuál corresponde al ingreso máximo? El vértice. ¿Sí? Acá, utilidad máxima. Te lo comenzamos a hacer el otro día. Claro, ustedes buscan la función utilidad, como lo hicimos el otro día, y después la maximizan. En este cambia un poco porque no nos están pidiendo utilidad máxima, ni área máxima. Habría que encontrar la función área y maximizarla. Con el vértice de nuevo. Profe, en el 8, por ejemplo, salía de encontrar los valores de A y B, pero usted da dos resultados. ¿Cuál se usa en sí? Todos. Pero Ya. el primero es 1 y el segundo que dio es otro, ¿cierto? En el 8 en este, Ujú. no, es todo una ecuación. Tú tomas esta ecuación y la reemplazas por x más 1 y lo colocas aquí. Luego colocas esto aquí. Y aquí te va a salir una ecuación donde tú tienes que despejar A y B. Básicamente esa es la forma de hacerlo. ¿Lo podemos trabajar después si quieren? Dejen responder esta pregunta. Determinar el recorrido de las funciones. Vamos a hacer, por ejemplo, el C. Lo voy a hacer bien rápido y saltándome algunos pasos por un tema de tiempo, porque el control empieza a las 10:30.
Así que vamos con el 6C. La forma más sencilla de encontrar el recorrido en una función cuadrática va a ser graficando el vértice. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar el vértice, digamos, va a estar ahí, y como el x cuadrado no es negativo, significa que esta función se abre hacia arriba. Por lo tanto, el recorrido va a ser desde ese valor, que es el que nosotros conocemos como BI, hacia arriba. Entonces, el recorrido de esa función va a ser, paréntesis, desde el BI al más infinito. En el caso del D, va a ser al revés, porque va a ser una parábola que se va a abrir hacia abajo. Entonces, el vértice me va a definir el final del recorrido, mientras que El menos infinito. va a ir desde el menos infinito hasta ese punto. Entonces, ustedes tienen que fijarse muy bien en si es una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo, y a partir de eso, calcular el vértice. Entonces, ¿sí? Y en este caso, donde dice determinar el recorrido de las funciones, ¿es necesario hacer lo que usted está haciendo como graficar? No, no, basta con que, pero bien justificado siempre, basta con que encuentren el vértice y ¿Ya? después justifiquen si es una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo, y colocarían una de estas dos expresiones como el recorrido. Ya. ¿Ya? Todo, por favor, bien justificado. Entonces, respondiendo a esta pregunta, el 6C, vamos a calcular el vértice. Menos B partido en 2A. Aquí ya saben que sería menos 22, o sea, 22 positivo, partido en 2 por 1, porque A es 1, o sea, 11. Luego calculamos el BI, que sería F de 11, y sería 11 al cuadrado menos 22 por 11 más 21. Calculadora nomás, sin problema. Menos 100. Menos 100, ok. Entonces ya tenemos el vértice, que tiene componentes 11, menos 100. Perfecto. Nos piden el recorrido. Como es una parábola que se abre hacia arriba, el recorrido va desde el menos 100 al más infinito. Y en el caso, profe, que la parábola vaya hacia abajo, ¿cuál iría primero, el menos infinito Siempre o menos el infinito. número? Siempre Ya. menos infinito. Siempre el menos infinito siempre va a ir primero y el más infinito siempre va a ir al final. Profe, ¿me puede dar 100, pero positivo? Sí, perfectamente. En otra ¿No función. necesariamente tiene que ser negativo? No, en esta No, misma. no, para nada. Esto podría ser 0, positivo, negativo, No, es fracción, que yo raíces. realicé, pero me dio 100. ¿Cómo? ¿Que te escuché mal? Ya, yo realicé este ejercicio, el C, pero donde dice 22 dividido en 2.1, yo le coloqué 4.1. ¿Puede ser así o tiene que ser 2.1? No, es que esto no es 2.1, esto es 2 por 1. Eso, 2 por 1, sí, sí. Le coloqué 4 por 1. Ah, Busqué otra 4. fórmula. Va a estar malo. Ya, tiene que ser 2. Sí, tiene que ser Ya. 2. ¿Ya? Profe, entonces, ¿cómo es la fórmula del vértice? Porque había una página donde salía un 4. Sí, yo por eso coloqué el 4. No se guíen por ahí. Tomen la que yo les doy. Si van a llegar a un resultado igual, yo se los voy a aceptar. Pero al menos yo no tengo conocimiento de otra forma que sea el menos B partido en 2A. Y de hecho, imposible que aparezca un 4 aquí. Va a aparecer un 4, pero para el siguiente, para el BI. Pero para el BX,
No, es menos b partido en 2a. Y es Sí, imposible que para la parezca otro. siguiente aparece un 4. Sí, para el BI va a aparecer un 4 y si quieren usar esa fórmula, úsenla. Ya, yo en la clase anterior les mostré que la había buscado en Google y aparecía. Sí, para el BI hay más de una fórmula y aquí sí la pueden aplicar la que encuentren donde ustedes quieran. Para el BX, la fórmula no va a cambiar y va a ser siempre esa. Entonces, claro, ustedes el BI, si quieren ocupar alguna fórmula, ocúpenla, yo no tengo problema con ello, pero para el BX no pueden cambiar la fórmula. Y de hecho, si la cambian, va a estar malo. Si encontraron otra fórmula para el BX, va a estar malo también. Ah, pero yo la cambié, pero para acá, ¿Para el donde BI? está. Ah, ya no, entonces, ya. Ay, no sé, me confundí. Ya. No, delante tú me dijiste que acá habías colocado un 4. Estaría mal. Sí, Pero en el BI sí creo que aparecía un 4 en dividirlo y arriba aparecía C también. pero me da igual, profe, me da igual que usted, me da, al final Ya. me da, pero Ya, me sí. da negativo. Ya. Te da igual los mismos números y los mismos signos, tú dale nomás, ya no hay problema. No me da el mismo valor, pero no el mismo signo. Hay un error entonces. Me va a ir mal. No, esto es menos 100, ¿ya? Aquí menos 100 sin duda. ¿Profe Entonces, va a hacer un poquito del 8? es que ya no alcanzo. Ya, veámoslo muy rápidamente. Quería dejarle un minutito, pero ya, vamos acá. Ya, ¿cómo hacer el 8? Nosotros necesitamos f de x más 1. F de x más 1 sería aquí, en vez de x, colocar x más 1. Entonces, f de x más 1 menos f de x igual a 8x menos más 3. En vez de f de x más 1, vamos a colocar a de x más 1 al cuadrado más b por x más 1 más 5. Menos f de x, que sería ax cuadrado más bx más 5. Ahora voy a explicar lo que estoy haciendo. Igual a 8x menos más 3. Lo que hice fue tomar la función y evaluarla en x más 1 para en vez de esto colocar todo eso. Y el f de x simplemente tomé esto y lo coloqué acá dentro de un paréntesis porque todo va a cambiar de signo. Entonces, luego habría que resolver ese cuadrado del binomio, multiplicar y reducir todo lo que se pueda reducir. Y ahí se van a dar cuenta que van a llegar a un sistema de ecuaciones que es el que hay que resolver. A ver, lo tenía resuelto por aquí. Dejen ver si lo encuentro. No es esta hoja. Pero básicamente ustedes van a llegar a una forma de algo multiplicado por x más algo igual a 8x más 3. ¿Ya? Una vez que reduzcan todo lo de arriba. Y de ahí va a salir un sistema de ecuaciones. No va a entrar algo como esto en el control. Así que no se preocupen, ¿ya? Profe, ¿puede anotar la fórmula? Me queda esa duda. ¿Cuál? ¿La La que del vértice? estábamos viendo. Sí, Ya, la tengo aquí en la diapo. Acá está el vértice. ya, 2A, ya. Y bueno, ya estamos listos para el control. Así que... bueno, que les vaya bien nomás. Ustedes saben que yo voy a estar atento aquí a las dudas. No sé si pueda ver el chat en esta ocasión, así que me van a tener que hablar y ya se me pegó esto, así que posiblemente se me reinicie de nuevo. Voy a estar bien atento aquí a responder las dudas
Un correo me pueden enviar también si es que alguien tiene dudas y yo no puedo conectarme bien acá. De hecho, ¿me están escuchando porque se me pegó todo esto? Bueno, voy a tener que reiniciar de nuevo. Ya, pero el control empieza entonces en un par de minutos. Ya saben, yo estoy atento a las dudas, pero especialmente en esta ocasión va a tener que ser por voz porque no voy a poder responder a las demás. Si alguien me quiere escribir un correo, yo ahí sí lo puedo leer sin ningún problema y se lo puedo responder ya. Profe, ¿cuánto vale este control? Entre todos los controles valían 10%, entonces cada control vale algo así como el 2%. Ay, porque va a estar muy difícil. No crean, ¿no? De verdad que no. Lo que Yo- sí, bueno, ahora ya les puedo adelantar. Digan. Ahora sí, creo que saques un LOL. Ya no Sí, juego, ¿no? ahora sí. Sí, bueno, ¿cómo va a ser el control? El control son 3 preguntas, son 3 problemas aplicados. Váyanse acostumbrando porque se nos vienen puras aplicaciones de aquí en adelante. Así que eso, ya está disponible, creo. Voy a parar la grabación para que